¿Sabes que ser una mujer con un IMC alto no es una complicación en sí? ¿Sabes que incluso tiene beneficios? Quédate conmigo en este episodio, que es el primero de dos, donde hablamos con Laura Sola, comadrona, sobre mujeres de talla grande y sus opciones de embarazo y parto. Soy Paula Ripoll, autora del libro Dar a luz con hipnoparto y fundadora de My Baby, My Birth. He ayudado a miles de mamás y sus acompañantes a tener una experiencia positiva y empoderada de parto, con nuestro curso de hipnoparto online y nuestra app gratuita ONA. Mi misión es que consigas tener tu mejor parto ganando conocimiento para entender tus opciones y con herramientas para vivir tu embarazo y parto desde la calma. Hola. Bueno, hoy antes de adentrarnos en este episodio, que ya os digo ahora que os va a encantar, os quiero animar, si no me sigues en Instagram, que vayas a Instagram y sigas mi cuenta, My Baby, My Birth. Y es que el otro día una seguidora, Leire, si me escuchas, me dijo que acaba de descubrir mi cuenta, que había escuchado todos los episodios del podcast, pero que aún no me seguía y que le estaba encantando mi cuenta y todo lo compartía por allí. Pues chicas, seguidme, que por ahí comparto también un montón de cosas y es más visual. Así que ya sabes. Bienvenidas al episodio número 95 del podcast Tu Mejor Parto de My Baby, My Birth. Esta semana tenemos con nosotras a Laura Sola, que es matrona. Bienvenida, Laura. Gracias Paula por invitarme. A ti por estar aquí, por tu tiempo y por esta preparación para este episodio, ¿no? Que vamos a un tema muy específico, muy importante y creo que, bueno, que os va a gustar. Pues ella es Laura Sola, es matrona, asesora de lactancia materna, enfermera especialista en salud mental perinatal y doula. Atiende partos en casa en Zaragoza y, bueno, me hace mucha ilusión tenerte aquí porque me encanta todo lo que transmites, la confianza que tienes por el cuerpo de la mujer y el amor que le pones en tu trabajo. Yo creo que se percibe muy fácilmente, ¿no? Y bueno, hoy hablamos sobre mujeres con IMC alto o mujeres de talla grande y el impacto que tiene esto en sus embarazos y sus partos. Y es que yo me encuentro, ¿no? Mujeres que hacen mi curso de hipnoparto, mujeres que me contactan o que comentan en mis redes sociales y veo que hay una discriminación, veo que se les cierran muchas opciones, se las trata distinto y se las infantiliza incluso más que al resto de mujeres. Y no es justo, ¿no? Porque al final creo que todas las mujeres necesitan opciones, necesitan estar informadas y, bueno, al final que se sientan también que confíen en sus cuerpos, ¿no? Y que no les saquen esta confianza durante este proceso tan importante que es el embarazo y el parto, que es una época maravillosa y la puedes vivir desde un lugar pues muy estresante, ¿no? Depende de con quién te topes y la información que te entre. Así que, bueno, creo que este episodio espero que os guste y que os empodere también, ¿no? Y bueno, Laura, antes de ponernos así más en detalle en el tema, me gustaría saber un poco por qué decidiste ser matrona y también cómo tus partos, que he visto que han sido muy diferentes, cómo han impactado a tu profesión. Pues mira, no lo he contado nunca esto que voy a decir, pero es muy gracioso. Es muy gracioso. Yo creo que no lo... Primicia. Creo que no lo sabe nadie. Yo en realidad no quería ser matrona. Yo con 15 años quería dedicarme a investigar sobre tornados. Vale. ¿Vale? No me esperaba No esto. te lo esperabas. O sea, para mí era un fenómeno de la naturaleza que me fascinaba. Cómo se podían producir de la nada, de una tormenta y ¿no? De unas condiciones meteorológicas, de repente semejante fenómeno, ¿no? El caso es que había que estudiar físicas y meteorología, ¿vale? Entonces yo investigué un poco este camino y de repente me di cuenta que a mí aquello se me podía dar fatal. O sea, que físicas no era ni mucho menos mi asignatura estrella, ¿vale? Y entonces empecé a darle vueltas de qué otro fenómeno de la naturaleza tan potente podía estudiar, ¿no? Podía dedicarme a ello. Y de pronto estaba mi tía, una hermana de mi madre, estaba embarazada. Y recuerdo que conecté con la sensación de que me fascinaba que un bebé se creara dentro del cuerpo de una mujer, ¿no? Que un ser humano se creara dentro del cuerpo de otro. Y de pronto me atrajo profundamente este fenómeno.
Y dije, ostras, nada que ver, pero de pronto cambié, o sea, fue justo el momento en el que había que hacer los papeles, ¿no? En el que había que solicitar plaza en las Toma. universidades, nada más hacer la selectividad, y de Así repente, fue. en primer lugar, en vez de poner físicas, puse enfermería. Sí, una llamada, ¿no? Un poco de algo te... Pam, sí. Así fue, 17 años. Una llamada total, total, total. O sea, de un fenómeno de la naturaleza a otro completamente distinto. Sí, pero realmente le veo, o sea, como lo cuentas, le veo el enlace en el sentido de que es increíble lo que hacemos las mujeres de crear un ser humano de la nada a una personita con sus pies, manos, corazón, ¿no? O sea, realmente es increíble. Sí. Y la maternidad es un tornado, ¿no? En realidad, en nuestras Efectivamente, vidas. efectivamente. Para mí tenía mucha relación Sí, a nivel inconsciente, o sea, yo ahora le veo mucha sí, más sí, sí. relación que en aquel momento, pero yo lo enlacé completamente. Dije, ostras, qué es parecido a esto, Mm, ¿no? Pues, y de repente eché la mirada a mi tía y dije, aquí esto, está. Bueno, increíble, Laura. sí. Y entonces, por otro lado, tenemos tus partos, que también han tenido un impacto en cómo acompañas como matrona, ¿no? Voy a intentar ser muy breve porque se nos va la hora solo Sí. con esto. O sea, mi primer parto, intenté un parto autogestionado con mi primer bebé. Yo tenía 27 años y estaba en la montaña, en una borda que tenía mi pareja de entonces, el papá, y que la habíamos ido construyendo Mm, juntos, decorando y tal. Y entonces yo estaba viviendo en medio del monte, vale. ¿no? Y decidí, lo tenía todo preparado y tal. El caso es que en el momento así álgido de me muero, o sea, esto ya llevo 2 días aquí, nadie me dice nada, ¿no? Y además tengo a alguien a mi lado que no confía para nada en el Vale. proceso y que me encontré con ese mojón ahí. De repente cuando me oyó decir me quiero morir, dijo, esto es lo último, me montó en el coche, me llevó al hospital de Huesca, yo estaba pues en Monrepós, en un pueblo del Monrepós, del Pirineo, y llegué a Huesca con la inocencia de esa edad, Mm, diciendo, pues sí, llevo 36 horas en casa, intentando un parto en casa, y bueno, o sea, fue demoledor. Porque de repente cuando yo llegué como a las 3 de la tarde, no, perdón, a las 6 de la tarde, mm, estaba de 6 centímetros más o menos, y 7 centímetros, o sea, estaba bastante sí. avanzada ya. Y cuando llegó el expulsivo, o sea, cuando ya terminé la dilatación, me puse el epidural, nada más al poco de llegar. Mm, Y cuando terminé la dilatación, que serían las 11:30, 12 menos cuarto, no llega. Vino la ginecóloga, me dio un pujo y dijo, de hecho yo escuché una voz que dijo, uy, baja a un segundo plano. O sea, quiero decir que de los 4 planos de la pelvis, de los 4 planos de Hodge, sí, bajar a un segundo plano es un bebé que puede nacer sí. vaginalmente, pues a lo mejor con ayuda, pero puede hacerlo, y con un solo pujo, Sí, que no te uno. dieron tiempo, vamos. Y apareció la ginecóloga y dijo, eh, este bebé, yo no sé cómo ha estado las 36 horas que has estado en tu casa, nos vamos a quirófano. Y yo dije, ¿perdona? No, no, le dije, no, no, eso es lo último. Yo no quiero pasar por una cesárea. Y me dijo, no estoy pidiendo tu consentimiento, te estoy informando. Hostia. De esa frase no me olvidaré en la vida. O sea, fue de una violencia salvaje. Desde que entré hasta que salí de ese hospital hubo muchísima violencia. Me acuerdo que la sensación de atarme en el quirófano, estar vomitando, que nadie me atendiese, escuchar una voz que decía, a ver si esta mujer se para ya de moverse, y yo vomitando como una loca. O sea, fue una situación súper rocambolesca. Aparte, un O sesgo de su sea, parte, ¿no? En plan, como lo has intentado, como no les gusta lo que has hecho, ¿no? fue un Pues, castigo. Yo sentí un castigo, ¿no? De como no estoy de acuerdo con lo que has hecho, te vas a enterar. Y luego sacaron a mi bebé y me lo pasaron, ¡fu! O sea, lo vi así, ¿no? sí. Y fue muy doloroso. Se lo llevaron y me acuerdo en el despertar que pasé. Mi expareja, el padre de mis 2 hijos Mm, mayores, es pediatra. Y entonces, bueno, pues se conocía
algunos pediatras que trabajaban allí y tal, y me acuerdo perfectamente que en el despertar le dije, ya sé que esto no lo permiten, pero me traes sin cuidado, me vas a traer a mi bebé ahora mismo, porque si no te juro que me lo quito todo y me voy arrastrando hasta donde esté. Me acuerdo que las enfermeras del despertar decían, a ver, cálmate. Digo, no me voy a calmar, es mi bebé y voy a ir a por él si hace falta, ¿no? Y me acuerdo la sensación luego de verlo y ponérmelo encima, o sea, una impronta en ese momento, esto que está descrito en los Sí, libros, que parece que tiene que suceder en un parto vaginal, cuando recoges a tu bebé, ¿no? Es esa romantización del sí. parto que muchas veces hacemos, ¿no? O que está descrita en la bibliografía. Bueno, pues yo la viví en el momento en el que recogí a mi bebé de la cuna, lo reconocí Mm, visualmente, sabía que era él, y en ese momento, o sea que, bueno, me desnudé, hice el piel con piel, la otra enfermera echándome la bronca por el manguito de la tensión. Dije, mira, que me da igual, deja el puto manguito de la tensión. Estoy reconociendo a mi bebé, sí, ¿no? O sea, no hay nada más importante en este momento. Y me acuerdo pensar, sentir que me podía morir tranquila, wow, que lo más importante de mi vida ya lo había hecho. increíble. Pues fue una sensación tan bestia, o sea, no he sentido un amor tan grande en Wow, mi vida. increíble, ¿no? Como, Después, sí, después de una sí, cesárea. sí, sí. Pero bueno, para que no digan, después se puede recuperar, ¿no? A veces hay experiencias que Sí. no van bien y dices, ay, tendrá un impacto. No, se puede recuperar siempre, ¿no? Cualquier. Total. Y no gracias al personal, No, gracias a ti, precisamente, a ¿no? ti misma, sí. Gracias Sí, sí, sí. a mí, a mi bebé, ¿no? Que estábamos los dos ahí, o sea, es que no, a mí ese momento no me lo robó nadie. O Increíble. sea, me lo guardó así como oro, ¿no? Sí, Y luego es verdad que cuando salí del hospital, bueno, viví un posparto con muchísima depresión. De hecho, se me llegó a ir la cabeza en algún momento, ¿no? Eh, Me acuerdo que salí del hospital y lo primero que pensé, o sea, el daño de esa violencia fue muy bestia. Y lo mm, primero que pensé fue, o sea, pensé dos cosas. Todas pueden parir menos yo, mm, que esto lo piensan muchas mujeres sí, con cesárea previa. Y lo siguiente que pensé fue, después de esto, no me va a contratar nadie. hostia. Aquí eras matrona. Aquí era enfermera, pero ya había atendido partos en casa, porque había hecho mi Vale. formación en Perú como partera Sí, tradicional, había venido, había acompañado algunos partos, y después de esta cesárea era como que se suponía, se esperaba que yo hubiera dado a luz, ¿no? O sea, yo tenía ese sí, sí, concepto en mi sí. cabeza de tengo que demostrar Sí, que yo puedo, ¿no? Para entonces poder acompañar. Y sin embargo fue una experiencia que agradezco muchísimo claro. y no la cambiaría porque gracias a pasar por eso, hoy puedo acompañar mujeres con cesárea previa y entender Mm, perfectamente dónde se atascan, por qué se atascan, qué sienten, claro. qué atraviesa su cuerpo, su subconsciente, su consciente. O sea, es como maravilloso, Sí. maravilloso. Además, es que a mí las cesáreas previas me pierden. O sea, cuando me llega alguna mujer con estas circunstancias, es como que me siento muy identificada ahí, me apasiona. Claro. Y bueno, luego después, 20 meses después, nace mi segunda hija, ¿no? Me quedo embarazada 11 meses después de la cesárea, o sea, todo lo contrario a las recomendaciones. Iba a decir, la evidencia científica dice que no, 18 meses entre uno y otro. Pues yo 11. Y además el diagnóstico de cesárea con Lorenzo, con mi primer hijo, fue desproporción pelvicocefálica. Ujú. Era un bebé de 3,640, ¿vale? De 20 meses después de esta cesárea, doy a luz en mi casa vaginalmente a un bebé de más de 4 kilos, Mm, toma ya. ¿vale? O sea, una desproporción que no, nunca existió, evidentemente, ¿no? No, no, Simplemente no no. me dieron tiempo y ya está. Claro, todo muy lógico. No puedes parir a un bebé de 3,6 kilos, pero unos meses después sí que puedes parir a uno de 4, ¿no? Cuando la razón que te habían dicho era el peso del bebé. Y el segundo parto fue un parto maravilloso, o sea, yo lo recuerdo, o sea, intenso, pero muy bonito, duró 13 horas, ¿no? Fue un parto muy normal, ¿no? Lo único anormal fue que yo estuve todo el parto acompañada por mi mejor amiga, pero allí no venía nadie a acompañarme porque
bueno, pues nadie podía, nadie quería acompañar un parto vaginal después de una cesárea. O sea, no Vale. hubo compromiso real hasta que mi amiga consiguió una matrona que, bueno, casi casi bajo amenaza. O sea, vienes a esta casa sí o sí, que esta mujer está empujando. Y en pleno expulsivo apareció una matrona que finalmente estuvo en ese momento, ¿no? Vale, o sea, casi autogestionado con un poco de vigilancia al Sí, final, ¿no? Un parto muy sanador, imagino, ¿no? mucho, mucho, muy empoderador. O sea, yo recuerdo recoger a Babel, ponérmela encima, o sea, yo me acuerdo lamerla entera, como una loba, igual, lame a sus cachorros, muy mamífero. O Oh, wow. sea, ahí tengo muchas lagunas en mi memoria, Muy muchas, mamífero, sí. porque, o sea, yo me sentí muy animal y esa parte de mi cerebro racional no funcionaba, no estaba en activo. Entonces yo hay muchas cosas, solo recuerdo sensaciones corporales, No. la sensación de el olor, el sabor de ella, ¿no? Era como que me apetecía lamerla, ¿no? Incluso Wow. morderla, ¿no? Esa Sí. sensación muy animal. Sí, sí, quiere decir que estabas en la parte más instintiva de tu cerebro conectada completamente como debería ser. Sí. Muy bien. ¿Y el tercer bebé? Y mi tercera hija, que tiene ahora 3 años y medio, nace ya en un parto autogestionado en esta casa. Y bueno, fue un parto muy bestia, Sí. muy bestia, muy bestia. Porque, claro, parecía que podía ser un parto un poco más fácil o más ligero, ¿no? Después de haber vivido un parto vaginal, Sí. 8 años después, No. para nada. Para nada. Me enfrento a un parto que en total dura 24 Vale. horas. Tengo una sensación de muerte inminente durante las últimas, te diría, 3 horas, 4 horas. Wow. ¿Estabas Muy con tu duro, muy duro. pareja? Estaba mi pareja de aquel momento, ahora estoy separada, y mis 2 hijos mayores. Y Vale. estaba conmigo la doula que me acompañaba en los partos en casa, porque le Vale. pedí pues que cuidase de mi pareja, que cuidase de mis hijos, o sea, un poco que se hiciera cargo Sí. de la logística, ¿no? Para no tener que encargarme yo también de todo lo demás, ¿no? O sea, solo parir, yo quería solo parir. Solo eso. Y menos mal, porque fue un parto durísimo. Wow. ¿Y sabes por qué una vez ya nació? No, lo que creo es que tuve como una especie de zona cicatricial en el cuello del útero, ¿vale? En la zona anterior. Yo me lo tocaba, ¿eh? Era como un cordón de guitarra, o sea, como una cuerda de guitarra duro, 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 de que se me había hecho empujar con Lorenzo sin estar en completa totalmente. Y con la segunda yo tenía un reborde que la matrona pasó detrás de mi cabeza. Con lo cual también hubo trauma en ese, o sea, no digo que no fuese necesario, sino que la consecuencia fue esa, ¿no? Tenía como trauma en esa zona y luego además viví un aborto y las pinzas con dientes para poder hacer la aspiración se engancharon en esa misma zona, ¿no? Entonces, yo tengo la sensación de que era una zona en mi cuello del útero que yo notaba perfectamente. Es que la Mm, notaba, o sea, la sentía, vale. ¿no? Como puedes sentir, yo qué sé, un hombro. Pues yo sentía esa zona del cuello del útero súper dura, súper dura, súper dura. Y notaba que no se abría y no se abría y no se Vale. abría. Y de hecho la tocaba y era cemento armado. O sea, eso no se dilataba. Entonces estuve muchas horas con una dinámica de lucha súper bestia porque tengo trozos grabados. Las Ah, contracciones duraban 2 minutos y había entre contracción y contracción alrededor de 10-15 segundos. O sea, así estuve como 9 horas y parecía que el expulsivo fuese a ser inmediato con ah. esa dinámica y estaba de 3 centímetros. Uf, qué duro, claro, y agotador. Mm. Ostras, o sea, sí, algo no era normal, ¿no? O sea, algo había allí que... Sí, pero aún así tú en casa y nació. ¿Y cuánto pesó tu tercer bebé? Y nació. Muy poquito, 3,50 kilos. Mira. Sí, muy pequeñita. O sea, el parto más duro. Sí, sí, para que vean que también que No, el peso no es lo más... no. Mi mejor parto ha sido el de una hija de más de 4 kilos. Bueno, Laura, Mm. increíble, es impresionante escucharte y seguro que todo lo que has vivido pues te ha formado, ¿no? Y tiene un impacto en cómo acompañas ahora a mujeres porque lo has vivido todo, creo yo, casi, ¿no? Me ha Te ha pasado, pasado de sí. todo, o sea Ha que pasado casi, casi. No, sí. hay cosas que no. No, no. Hay cosas que no. Gracias a Dios hay cosas que no. Sí.
Bueno, ¿qué te parece si vamos al Vamos ahí, pollo? vamos al Sí. tema, vamos al tema, venga. Pues vamos a hablar hoy de eso, mujeres de talla grande, y algo que se usa mucho para clasificar a las mujeres es el IMC, ¿no? Que es el índice de masa corporal. ¿Nos podrías explicar un poco cómo se calcula y cuál es el ratio que se considera sano? Hago entre comillas porque, bueno, ahora nos cuentas más, pero no es Venga. tan así, ¿no? Hablo un poco del origen de este índice, Sí, ¿vale? Porque es el índice de Quetelet, de Adolphe Quetelet, y se creó en 1832, ¿vale? vale. O sea, Para que nos pongamos un poco en situación. Este índice se crea porque este hombre tiene pasión por el trabajo de Leonardo da Vinci, del hombre de Vitruvio, ¿vale? De esas proporciones corporales perfectas. Y entonces iba buscando una especie de índice que marcase que un hombre blanco y de clase media cumpliese ciertas proporciones y qué índice marcaba lo que, vamos a decir, era estéticamente perfecto, ¿no? Pero este índice, que inicialmente nadie le hace ni puñetero vale. caso, porque no era la época de la cultura de la dieta que tenemos ahora, ¿vale? Este índice inicialmente no se usa para nada y de repente empieza a usarse para todo el mundo, ¿vale? Y bueno, pues desde 1832 creo que ha llovido ya suficiente, ¿vale? O sea, como para empezar a utilizar otro tipo de marcadores, vamos a decir, ¿no? Para definir lo que es salud Sí, de lo que no, claro. ¿vale? Aparte que el propósito del IMC, cuando se inventó, no era para decir si esa persona es saludable o no, Efectivamente. y no estaba hecho de acuerdo a los cuerpos de las mujeres. Eso es, nada que ver, nada que ver. ¿Y cómo se calcula? ¿Vale? Se calcula dividiendo los kilos por la altura en metros al cuadrado. Es decir, yo qué sé, 65 kilos, 75 kilos, me da igual, dividido por, pues yo qué sé, si mides a 1,65, lo que sea, Vale, 1,65 al cuadrado. ¿Vale? Y así es como se calcula. Y digamos que los rangos de normalidad, ¿vale? Están entre la mayoría de países, ¿vale? Porque esto cambia un poco de unos países a otros, de unas organizaciones vale. de salud a otras. De entre 18,5 a 24,9. Es en general, ¿vale? Pero este índice y digamos, Sí, este rango de normalidad no se corresponde, o sea, no se diferencia entre vale. raza, género, etnia, o sea, edad, no se marcan diferencias, se coloca esa franja de normalidad para todo el mundo. Da igual la edad que tengas, da igual que seas hombre o mujer, da igual que seas negra, asiática o caucásica. General Y o sea, no encajamos. no tiene mucho sentido. Es que no tiene mucho sentido para No nada, tiene ¿no? ninguno. Pero Ninguno. se continúa Ninguno. utilizando, igual que muchas otras cosas que se utilizan hoy en día en el tema de embarazo y parto, que en realidad no tienen mucha evidencia científica detrás, ¿no? Pero ahí estamos, Eso tiene es. una implicación después. Entonces, bueno, ya me respondió la siguiente pregunta, ¿no? Que es realmente una medida que deberíamos usar hoy en día. Para nada, porque además no indica salud. No indica salud. Una persona puede tener un IMC por encima de ese rango de normalidad y estar muy saludable. Porque puede Claro, ser una persona que esa sea su complexión corporal, pero puede ser una persona que se alimente de forma sana, variada, que haga ejercicio, que no fume, que no beba, es claro. decir, que tenga una vida muy saludable y no tenga ninguna patología y lo único que tenga es un Sí. IMC alto. Y sin embargo podemos encontrarnos a una persona con un IMC dentro de la normalidad que tenga una dieta nada variada, que coma comida basura, que fume, que beba y que no haga nada de ejercicio. Y que sin embargo tiene muchísimo más riesgo de tener, qué sé yo, enfermedades metabólicas, cardiovasculares. Claro. Es decir, esto existe. Sí, sí. Entonces, No tiene sentido. Es que, por ejemplo, una persona, no tiene ningún sentido. ¿no? Una mujer que haga mucho deporte, que le guste mucho las pesas o no deportes donde tienes mucho músculo, van a tener un IMC más Sí, elevado y seguramente están más sanas que una persona que tenga un IMC, ¿no? Que caiga en esos rangos. O sea que eso es.
bueno, a tenerlo en cuenta, ¿no? Por eso es importante personalizar, ¿no? Al final un índice, bueno, hay algunos índices que tienen sentido, este no lo tiene, pero además, por eso se tiene que personalizar en cualquier caso, ¿no? Vi que en la guía de embarazo y parto del Ministerio de Salud pone claramente que tiene una evidencia baja, o sea, que es algo que se debe mirar, pero que la evidencia es baja, entonces eso ya te dice también que no es solo que tú estés hablando y explicando que no hay evidencia científica, sino que se sabe, pero aún así se utiliza y depende de con qué profesionales estés, lo van a tener en cuenta sin personalizar la situación, ¿no? Eso es. Vale, Laura, vamos a hablar de una práctica muy normalizada en España y en otros países, que es el pesarte en cada visita cuando estás embarazada. Yo es que vivo en el Reino Unido y aquí no se hace, y me sorprendió mucho cuando empecé a acompañar mujeres en España o en países hispanohablantes que se las pesaba en cada visita, y bueno, hay mujeres que lo llevan muy mal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se pesa a las mujeres? Pues mira, el tema de pesar a las mujeres, que además es lo primero que hacen nada más entrar en la consulta, tiene un objetivo de infantilizar y de desempoderar a las mujeres. O sea, no solamente el periodo de embarazo, de maternidad, es un periodo en el que es un periodo de mucha vulnerabilidad, en el que la sociedad entera aprovecha y el sistema sanitario, ¿no? Y los profesionales que trabajan en él aprovechan para infantilizar a las mujeres, sino que estas mujeres con IMCs elevados se llevan doble, ¿no? ¿Por qué? Porque no encajan en los cánones de belleza y eso incomoda, eso genera incomodidad. Hay una gordofobia dentro del sistema sanitario, de los profesionales que trabajan dentro. Bueno, es que ni la ven, o sea, ni se molestan por mirar esto, ¿no? Es como la gordura es mala y la tienen instaurada dentro, ¿no? Entonces, el peso se usa como método para humillar y para someter a las mujeres. Es una medida muy fácil de control, muy fácil, porque tú lo primero que haces es pesar, le echas la bronca y ya la tienes donde quieres. De control, ¿no? Total, sí. ¿No? Porque además se usa como carta de culpabilidad. Se usa mucho esto. Le vas a hacer daño a tu bebé porque te van a hacer un bebé muy grande, porque tienes más riesgo de no sé qué, porque tienes más riesgo de no sé cuántas. Y entonces van empezando a añadir culpa a esa mujer en su mochila, de la que ya traiga, ¿no? Sí, que tendrá seguro porque vive en esta sociedad, exacto. Efectivamente, efectivamente. Entonces es un método de control brutal. Total. Brutal. ¿Y pueden las mujeres rechazar pesarse en las consultas? Efectivamente, como puedes rechazar cualquier intervención, cualquier recomendación médica. Esto es algo que parece que nos echamos las manos a la cabeza, pero disculparme, el control prenatal es un derecho, no una obligación. Es un derecho al que accedemos las mujeres a día de hoy, ¿vale? Que podemos usarlo o no, podemos usarlo en su totalidad o en las cosas que nos convengan a nosotras. Y no eres ni mejor ni peor madre por hacerlo de una manera diferente a como te aconseja tu ginecóloga o ginecólogo o tocólogo o tocóloga o tu matrona de cabecera. O sea, tú tienes derecho a decir, no, disculpa, no me quiero pesar. Todo el derecho. Y que no se te pese, porque además el criterio de por qué pesamos a las mujeres en la mayoría de los casos no está justificado. No está justificado. O sea, el aumento de peso brusco de un mes a otro tiene sentido unido a otros síntomas como edemas, proteínas en orina, tensión alta. Todos estos síntomas se tienen que dar, ¿no? Para entender que hay un riesgo de preeclampsia y el aumento de peso es de lo que menos importa, ¿no? Entonces, no tiene sentido estar pesando a las mujeres constantemente. Claro, y es lo que has dicho, ¿no? Es cómo te van a hacer sentir y después que al ser un número, ¿no? Y si tienen unas tablas delante que te las muestran, tú piensas, bueno, claro, es que hay una... Bueno, ya te lo están diciendo, te lo muestran tan claramente, ya te crees que te estás pasando, ¿no? O que estás fuera de lo normal y te puedes culpabilizar. Y después lo que me he encontrado es mujeres que después han acabado teniendo unos bebés muy pequeños porque han comido menos durante el embarazo y al final al bebé pues también, ¿no? Como que
que no es bueno eso tampoco, les puede afectar de forma No, negativa. no, es que la restricción nutricional que se les hace muchas veces a estas mujeres es muy salvaje, en detrimento de los bebés. O Ujú. sea, yo me encuentro muchas mujeres que les ponen unas dietas salvajes, ¿no? Y que el embarazo no es un periodo para hacer restricciones nutricionales, Mm, porque, o sea, eso afecta al bebé, ¿no? claro. Es una oportunidad para comer saludable y evidentemente, ¿no? Que, no sé, no te vas a comer 4 bollicaos al día, pero, pero eso, ¿no? Que si tienes hambre, pues también eso, la nutrición es importante y estas mujeres a lo mejor pues no comen nada de carbohidratos, ¿no? Como que restringen un montón Sí. ciertos alimentos, pasan hambre y eso también, pues eso tiene consecuencias. De hecho, el cuerpo de las mujeres embarazadas, tenemos ahí un filtro tremendo, porque no nos permite comernos 4 bollicaos al día, lo pagamos muy caro. O sea, no, tú no tienes que Es verdad, convencer a una sí. embarazada de que tiene que comer saludable sí o sí. ¿No? O sea, es que en general El cuerpo te lo pide. el cuerpo te lo pide, te pide determinados alimentos, rechaza otros y eso es lo que hay que escuchar, Mm, ¿no? Si de repente te pide dulce, averigua qué puedes darle de dulce al cuerpo. claro, O sea, a lo mejor te está pidiendo unos hidratos de carbono, te está pidiendo más fruta, te está pidiendo algo, sí. ¿no? De glucosa que necesita, ¿vale? A lo mejor te da por, yo qué sé, por querer comer fritos, porque lo que el cuerpo te está pidiendo son grasas. Sí, Entonces, a lo mejor tienes que meter más aguacate, más aceite crudo, carne con grasa animal o huevos, sí. ¿no? O sea, como más grasas, ¿no? El cuerpo te está pidiendo eso. Es muy interesante porque yo he oído, ¿no? Y seguro que tú también lo has visto, mujeres que a lo mejor dicen, "Oh, es que no podía parar de comer, no sé, me lo invento, ¿eh? Igual el ejemplo no tiene mucho sentido, pero pescado. Y después le salen una analítica que estaban bajas en omega 3, ¿no? O hay Ujú. ciertas cosas que te pide el cuerpo que si lo escuchas y lo haces, ¿no? Y comes lo que te pide, pues tiene una razón, ¿no? Y es que en el embarazo hay muchos cambios y Sí. tu cuerpo necesita más de X cosas que a lo mejor pues tienes más escasez. Hay muchas mujeres que les da por comer alta cantidad de naranjas, mogollón. O sea, las naranjas, hay, o sea, embarazadas que se vuelven locas por las naranjas. Y la vitamina C tiene una fuerte asociación en la prevención del parto prematuro, de la tensión arterial alta, ¿no? O sea, hay estudios que asocian determinadas sustancias en el embarazo Mira, con prevención de sí. patologías. Entonces, claro, el cuerpo te pide comer esas cosas. Yo recuerdo mi primer embarazo que no tomé suplementos. Sí, sí, sí. Con mi primer hijo no me apetecía, entonces me hice una tabla de alimentos y tal. Y me acuerdo que me comía los espárragos blancos, o sea, las latas grandes, me las comía enteras diariamente, Wow. en las primeras semanas, o sea, Sí, los primeros días, ¿no? De embarazo. Y luego averigüé que es que los espárragos blancos son el alimento que más ácido fólico contiene. toma ya. ¿Sí? Y, o sea, tú no lo hiciste de forma intencional, es que te apetecían. No, no, porque en aquel momento Sí, todavía no había decidido nada, no estaba, claro. no me había hecho ni la lista de alimentos para Sí, sí, sustituir esa sí. suplementación. No, no, no. O sea, yo estaba recién Sí. embarazada, recién. Las primeras, te diría, pues eso, 8, 7 semanas, una cosa así, ¿no? Porque yo supe cuando me quedé embarazada, el día que me quedé embarazada, ¿no? Y Sí. ya sabía que no me iba a venir la regla. O sea, yo Lo sabías, ya lo lo sentí notabas. en ese momento. Sí. Y de repente, o sea, una ansia por comer espárragos. O sea, es que me acuerdo que, o sea, y cuanto más gordos, mejor. Y era como, me compraba las latas de espárragos que me parecían pocas y había 5 en el armario. O sea, Sí, sí. Y esto yo lo he oído, ¿no? De muchas mujeres que dicen, es que nunca me había apetecido tal cosa y en el embarazo no podía parar de comerlo o durante un trimestre, ¿no? Y después se me fue esas ganas. Es que me parece, pues eso, sí, increíble cómo el cuerpo es tan listo, lo tenemos allí, pero no lo escuchamos lo suficiente, ¿no? Pero el embarazo creo que siempre es una oportunidad sí, para conectar más. eso es. Bueno, Laura, algo importante que quiero que hablemos son los riesgos asociados a estas mujeres de talla grande, porque a veces es lo único que oímos, ¿no? ¿Cuáles son estos riesgos y qué riesgos hay? Y me parece importante tocarlo, porque igual tranquiliza a algunas mujeres también. Pues mira, cojo apuntes, ¿eh? Porque Sí, sí. voy a aprovechar así, como rollo pausa publicitaria. A mí nadie me paga por esto, ¿eh? Pero me parece súper recomendable
este libro, que es Plus Size Pregnancy de Sarah Wickham, ¿vale? Que es de donde yo saco todos los datos, porque, bueno, esta mujer se dedica a recopilar la evidencia científica que hay en el mercado, ¿no? La condensa y te la mete en un libro, y me parece maravillosa. Entonces, en su web hay un mogollón de información y este libro es una maravilla. Es que es una joya. Yo lo tengo entero subrayado Sí. y me lo leí precisamente para poder acompañar a mujeres con IMC elevado, ¿no? De talla grande, quitándome los prejuicios de esa gordofobia que traemos todos y todas en esta sociedad, Sí. ¿no? Para intentar acompañar sin ese estigma Claro. que tienen las mujeres gordas. Para Sí. empezar, lo que se les suele decir, ¿vale? Es que tienen mayor riesgo de muerte fetal. Así ya, la carta del bebé muerto, que siempre la sacan, bueno, pues en este caso más todavía, ¿no? Sí. Más. Preeclampsia, mayor riesgo de preeclampsia, mayor riesgo de diabetes gestacional, mayor riesgo de macrosomas, mayor índice de cesáreas y tromboembolismo venoso, Vale. ¿vale? Entonces, lo importante aquí es entender, como me decías tú, la diferencia entre riesgo relativo y riesgo absoluto, ¿vale? Porque claro, cuando tú le dices a una mujer, uy, es que cuadruplicas el riesgo o es que triplicas el riesgo por tu IMC, claro, de repente la mujer se puede asustar muchísimo. Y eso es un riesgo Sí. Parece que te va a pasar, Efectivamente, te va a pasar sí o Sí. sí, ¿no? Y eso es un riesgo relativo. Pero cuando tú miras las cifras de un riesgo absoluto, son tan bajas, siguen siendo tan bajas, que la mayoría de las mujeres con un IMC elevado no van a tener ninguno de estos riesgos. Claro. Ninguno. Claro, a mí me parece pues Sí. una medida nuevamente de control de las mujeres, ¿no? De decir, yo te saco la probabilidad en base a riesgos relativos, Claro. ya te tengo muerta de miedo para el resto del embarazo y puedo hacer contigo lo que quiera, Totalmente. ¿no? Además, Laura, a mí lo que me parece súper importante también es que, a ver si lo explico bien, pero básicamente tener obesidad o tener, bueno, un IMC más elevado de lo normal no es una complicación en sí, ¿no? O sea, hay mujeres que tendrán, no es una enfermedad, un IMC alto No es una enfermedad. y serán perfectamente saludables, y otras que tendrán enfermedades. Se pone todo el mundo en un mismo grupo, ¿no? Y para mí eso es súper importante entenderlo, y que de todas formas, Eso es. quien nos está escuchando y dice, bueno, es que yo además tengo diabetes gestacional, bueno, también aquí tengo 2 episodios con Paula Lavandeira, que es una matrona que se especializa en esto. Hablamos bastante en detalle del tema porque también se pone todo el mundo en un mismo saco y también se tiene que personalizar porque no es peligroso para todo el mundo, se puede controlar, o sea, hay mucho tema, ¿no? dentro de esto. Pero quiero decir que puedes tener IMC elevado y estar perfectamente saludable, Sí. entonces estos riesgos realmente aplican a ti o quizá no, porque en este mismo saco donde hemos sacado estas estadísticas había grupo de mujeres con muchas otras enfermedades, ¿no? Para mí el problema en la asistencia sanitaria en general es no individualizar cada caso. Claro. Es decir, meter a todo el mundo, a todas las mujeres en el mismo saco. saco, ¿no? De, este es un factor Sí. de riesgo y todas entráis aquí, ¿no? Claro. Es como, no, a cada persona la tienes que mirar de manera biopsicosocial, o sea, mira Sí. toda entera, ¿no? Tú no puedes llegar y directamente pesar a una mujer, nada más entrar en la consulta y decir, bueno, como tienes un IMC de 30, tú ya te comes todo este paquete. Y es como, a Claro. ver, no tienes ni idea de quién tienes delante, ¿no? Entonces, o sea, resumo un poco el tema de los riesgos, ¿vale? Como porque Sí. lo he dicho así y hay mujeres a las que les puede haber sonado como muy fuerte, ¿no? Pero para empezar, uno de los que se habla, que es lo de la carta del bebé muerto, ¿no? Que es como que Sí. ahí se nos atrapa a todas en la culpa de... Porque encima, claro, estas mujeres no pueden hacer nada en el embarazo para normalizar su IMC. O sea, es que esto no va a suceder durante el embarazo. Aparte, que es No. que a lo mejor el IMC de esta mujer es ese y está correcto para toda su vida. Entonces, le estás adjudicando una culpa sobre algo que no puede cambiar, ¿no? Claro. Con lo cual, bueno, es una carga... Esto es clave, porque al final, si te dicen algo y dices, vale, pues venga, voy a hacer esto y sé que me va a mejorar la salud, ¿no? Pero en este caso te lo dicen, la culpa, el control,
pero en cambio tampoco podemos hacer mucho para mejorar. No me estás dando ninguna solución. Esto es como cuando alguien, como se dice ahora, ¿no? De si te cruzas con alguien y le vas a hacer algún comentario sobre su cuerpo, si es algo que puede cambiar de manera inmediata, de mira, tienes una pestaña aquí o te sale un moco, ¿sabes? Pues fenomenal, se lo puedes decir. Si le vas a decir algo que no puede cambiar en los próximos 10 segundos, no se lo digas. Sí, sí. O sea, me encanta la comparación, sí. Este es un poco el criterio, ¿no? Entonces, sobre el tema de los riesgos, para empezar, el de la carta de bebé muerto, bueno, pues no hay evidencia científica clara al respecto. No hay unas conclusiones claras en favor de que haya un aumento de riesgo en las mujeres obesas. No lo hay. Con lo cual, este es un riesgo que ya podemos quitar un poco del mapa. Eliminarlo. ¿Vale? Así para empezar. No se ha hecho suficiente evidencia científica al respecto, con lo cual no tenemos conclusiones contundentes sobre esto y hay como resultados muy variopintos, muy diferentes. Entonces no hay consenso sobre esto, con lo cual esta es una carta que ya de riesgo que ya podemos quitar. Y luego, por ejemplo, con el tema de preeclampsia, ¿vale? En mujeres con un IMC de más de 40. Vale. Ojo. O sea, que no es 25 o 30 que habíamos dicho inicialmente. Efectivamente, con una obesidad ya grande. El riesgo relativo se les dice que tienen 4,8 veces más de tener preeclampsia. Entonces es como, bueno, me va a tocar sí o sí. Claro. ¿Vale? Pues vamos a hablar de riesgos absolutos, así para que se hagan un poco a la idea, ¿no? Pues el riesgo de preeclampsia en mujeres con un IMC dentro de lo que se considera saludable o normal, vamos a decir, no sé, de 18,5 a 24,9, ¿no? Sí. Versus un IMC de más de 40, estamos hablando de un 1,4% frente a un 3,5%. Es decir, que siguen siendo riesgos bajísimos. ¿Vale? Totalmente. Y aparte es eso, vuelvo a enfatizar lo mismo que he dicho antes, ¿no? Si tú no tienes la tensión alta, si tú no muestras ningún síntoma que daría pie a decir, uy, puedes tener preeclampsia, pues igual sí que puedes tener cierto control, pero esa mujer está bien, ¿no? Aparte de que estamos hablando de algo que se puede prevenir, que se puede tratar, que se puede controlar, ¿no? Sí, sí, es simplemente saber decir, bueno, vale, las estadísticas nos dicen que puede haber más riesgo, pero si no lo tengo, me dicen que hay un riesgo más elevado, pero es que tengo 97% de probabilidades de que no lo desarrolle, ¿no? Si solo es un 3, Efectivamente, efectivamente. Y que tú se lo puedes decir así. O sea, pues no se trata de mirar a otro lado. No se trata de mirar a otro lado. Yo siempre muestro la información tal como es. Digo, mira, tienes un 96,5% de probabilidades de que esto no te pase. ¿Vale? Pero como tenemos ese 3,5, ¿vale? Pues vamos a, yo qué sé, cambiar la sal que consumes, vamos a intentar echarle menos sal a las comidas, a lo mejor controlamos más la tensión y si vemos que sale normal, pues bueno, nos relajamos. O sea, quiero decir que se puede comunicar a las mujeres. Decir de muchas formas. Efectivamente, de forma asertiva, educada, respetuosa y sin la intención de meter ningún miedo y buscando soluciones. No. Iba a decir eso, es clave, porque que te lo digan, ¿no? Y que te ponga la etiqueta de alto riesgo y ya te digan, bueno, te vamos a visitar más, te vamos a pesar más, te vamos a hacer todo esto, pero no te digan, vale, ¿cómo prevengo? Cositas, ¿no? Que puedes hacer tu día a día, que eso es lo único que tú puedes influenciar, aparte de que no te pongan el estrés y eso, pues ¿qué puedo hacer yo? Sí. Vale, voy a ponerle play a una grabación que me hizo Mireia, que es una mamá que hizo mi curso. Y bueno, ha tenido un poco la experiencia, ¿no? de lo que estamos hablando y a ver qué nos cuentan. Hola Paula, bueno mira, te cuento. Bueno, yo soy alumna tuya del curso de hipnoparto y antes de nada te quería dar las gracias por todos los recursos que nos compartes, tanto en Instagram, todos los relatos de parto del blog, todos los episodios del podcast, de verdad. Y luego el curso, estoy súper contenta. Y nada, bueno, te cuento. Yo mido 1,66 aprox y antes de quedarme embarazada pues estaría en 85 kilos más o menos, porque cuando me pesaron en la primera revisión a las 8 semanas fue lo que pesé y antes de eso pues la verdad es que hacía muchísimo que no me pesaban. La cosa, he tenido 2 situaciones incómodas relacionadas con el tema del peso por cómo han tratado. La primera fue en esa revisión de las 8 semanas que fue por la privada.
Fui al médico para confirmar el embarazo. Era una ginecóloga que no me había tratado nunca hasta ahora porque eso, yo venía de viaje y era simplemente pues para confirmar a ver si estaba todo bien antes de empezar a hacer el seguimiento. Y me acuerdo que fue según me bajé de la camilla y me dijo que efectivamente que estaba embarazada, que estaba todo bien. Lo primero que hizo fue decirme que más me valía cerrar la boquita para no coger muchos kilos. Y cuando me estaba dando la lista de alimentos que podemos comer las embarazadas o no. Entonces, pues bueno, imagínate cómo me dejó. Pauso aquí el audio para comentarlo, pero es que me parece muy fuerte, estoy en shock y desde aquí un abrazo enorme, Mireia, gracias por compartir tu experiencia. A mí es que me parece una falta de profesionalidad tremenda, tremenda. Me parece muy grave. Aparte de que me parece, o sea, lo voy a decir tal como lo pienso, me parece un delito tratar así a una paciente. Me parece coacción, ¿vale? Me parece chantaje, manipulación y proyectar tus prejuicios y tus problemas, ¿no? Hacia una persona a la que como mínimo le debes respeto, Sí. ¿no? Tú tienes un trabajo en servicio, no puedes hacer eso. Y el tono, ¿no? Es que estás en desigualdad Sí. de condiciones, totalmente en desigualdad, porque cuando tú como paciente, como usuaria, te pones en manos de un profesional sanitario, hay una jerarquía. Hay una jerarquía y desde ese lugar profesional tú tienes que ser consciente de que tienes una jerarquía y una autoridad sobre esa persona y tienes que tener cuidado con lo que dices porque puede afectar muchísimo. No, es realmente triste y lo que has dicho tú, que es un momento que tú estás vulnerable, que en otro momento igual le respondes, ¿no? Y puedes defenderte un poco más y decir, oye, puedes hablarme diferente, pero en ese momento estás muy vulnerable. Es que es nuevamente lo mismo, ¿no? Como tu cuerpo no encaja en el canon de belleza social y de esa persona en concreto que Claro. te está atendiendo, eres despreciable. Entonces tu cuerpo puede ser manipulado como el ser despreciable que eres. ¿No? O sea, es que esto es lo que sentimos las mujeres cuando no encajamos en sus criterios, ¿no? Se nos puede humillar. Totalmente. Bueno, voy a continuar el mensaje porque he tenido otra experiencia, ¿no? Y luego la segunda experiencia fue en la semana 20 en la Seguridad Social, porque como te digo, lo estuve llevando hasta ese momento por ambos lados. Yo ya me había hecho la revisión de las 20 semanas en la privada, o sea, yo ya sabía que estaba todo bien morfológicamente, ¿vale? Pero obviamente eso la persona que me atendió en la Seguridad Social no lo sabía. Entonces, en cuanto me tumbé, la niña estaba dormida, así que hacía como movimientos muy bruscos en la tripa para despertarla, que yo lo entiendo, pero fue la forma en la que lo hacía, que ni siquiera me decía nada, ni me avisó, ni nada. En la privada, de hecho, el médico que me ha atendido durante todo el embarazo, el mismo, cuando ha tenido que moverme para que la niña se colocase de otra postura o lo que sea, me avisaba en plan de, oye, mira, te voy a mover un poco aquí para ver si consigo mover un poco a la niña, ver mejor, no sé qué. Pero ya te digo, esta mujer, nada. De repente me preguntó que si me había echado crema, le dije que no. Bueno, en todo momento a mí no se dirigió para explicarme nada, solamente se lo estaba explicando a la persona que tenía al lado porque la estaba enseñando y todo, claro, eran términos médicos, entonces yo no me estaba enterando absolutamente de nada de lo que estaba diciendo. Entonces eso, me preguntó si me había echado crema, le contesté que no y se giró a la otra chica y le dijo, bueno, pues entonces no podemos ver bien por la grasa de la madre. Y se giró a mí de nuevo y me dijo que me fuese a comer algo dulce para despertar a la niña. Y luego ya sí volvimos y consiguió verle el corazón. Pero vamos, hasta en el informe me pusieron que no se habían podido ver bien las imágenes, no se aseguraba una buena información debido al índice corporal de la madre. ¿Qué te parece esto, Laura? Es que es nuevamente lo mismo, ¿no? Como tu cuerpo no encaja en el canon de belleza social y de esa persona en concreto que te está atendiendo, eres despreciable. Entonces tu cuerpo puede ser manipulado como el ser despreciable que eres, ¿no? O sea, es que esto es lo que sentimos las mujeres cuando no encajamos en sus criterios, Sí. ¿no? Se nos puede humillar. Exacto, o sea, realmente, si estuvieras grabando esta escena y tú estás atendiendo a esta mujer
y mostrar este vídeo después a otro personal sanitario, o sea, ¿tú lo harías así? ¿Estarías orgulloso de cómo estás tratando a esta persona? Es que es lo contrario al ejemplo a seguir. ¿Hay algo de verdad que si una persona tiene más grasa del canon normal que estamos habituadas, puede ser más difícil ver lo que queremos ver en las ecografías? Sí, la grasa abdominal impide una calidad de imagen. Sí. Pero también la impide, pues, cómo esté colocado ese bebé. Claro, sí, sí. Y volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Es el trato. Y ojo, que también la ecografía es un método subjetivo, ¿vale? No es, Sí. no es el oráculo de Delfos, ¿vale? O sea, es un método muy subjetivo y que es un haz de luz que choca contra la masa y devuelve una imagen. Y esto a través de un líquido. Quiere decir que es orientativo lo que estamos viendo en una ecografía, Sí. que induce a mucho error, ¿vale? Porque hay mucho error de estimación de peso, de cantidad de líquido, de etcétera, etcétera. Se ven a veces cosas que no sabemos interpretar, ¿vale? Y le damos un valor a las ecografías que en realidad habría que poner en tela de juicio. Y depende no solamente de la calidad del ecógrafo, de la calidad de imagen de ese ecógrafo, de categoría técnica, ¿vale? Por así decirlo, y de la capacidad técnica de la persona que realiza esa ecografía. Sí. No todo el mundo es tan buen ecografista. Claro. ¿Vale? Sí, sí, sí. Espero que este episodio también lo escuchen algunos profesionales, ¿no? Bueno, que a veces también yo creo que puedes hacer cosas por cómo lo has visto, no lo has pensado, ¿no? O sea, yo siempre pienso que no siempre hay mala intención, ¿no? A veces es simplemente un poco de ignorancia y no estoy apoyando o justificando este trato, pero a veces abrir la mente, ¿no? Y decir, ostras, verlo desde el otro lado es importante, ¿no? De realmente oír de una mujer cómo lo cuenta, pues te das cuenta de que algo se está haciendo muy mal para que ella lo... Sí, y luego hay algo importante que no estamos hablando aquí y es que solo hablamos de los riesgos y de las complicaciones y de, ¿no? Nuevamente el paradigma de la gordura es mala, ¿no? Sí. Esto es malo. Y tiene unas ventajas. Toma ya, cuéntanos. Tener un IMC elevado tiene ventajas, ¿vale? Y yo, bueno, he traído aquí unas cuantas que a mí me gusta reseñar, ¿vale? Para empezar, hay algunas generales, ¿vale? Algunas a nivel general, ¿vale? No especialmente en embarazo y parto, sino a nivel general, ¿vale? Para personas con un IMC elevado, ¿vale? Y se llama a este resultado que se encuentra en la evidencia científica la paradoja de la obesidad. Flipa. O sea, paradoja es como, no nos podemos creer esto que acaba de suceder, ¿no? O sea, tenemos tan instaurado en nuestra cabeza que la gordura es mala, ¿no? Nos genera tanto rechazo porque vivimos en la cultura de la dieta y en el estigma de la gordura, ¿no? Del cuerpo, ¿no? El libro este de Naomi Wolf de El mito de la belleza, ¿no? La tenemos tan instaurado que no nos podemos creer que haya cosas buenas por estar gordas. Claro. ¿No? Y aparte, un paréntesis, pero si pensamos en el Renacimiento, ¿no? Las mujeres, ¿cómo eran? ¿Cómo se dibujan? Y el canon, la belleza, pues tendrían todas un IMC bastante elevado. Bueno, pues lo voy a traducir, ¿vale? Se encontró que en personas con un IMC alto era más probable que sobrevivieran y tuvieran mejor recuperación de enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Algunos tipos de cáncer y ACVs, strokes, ¿no? Accidentes cerebrovasculares, ¿vale? Infartos cerebrales y así. O sea, se recuperan mejor, ¿vale? Y tienen más índice de supervivencia, ¿vale? Las personas que estudiaban estas áreas de salud llegan a la conclusión de que esa grasa almacenada sirve de protección y nutrición al cuerpo mientras se está curando y se está recuperando, ¿vale? Y como que protege de efectos secundarios de algunos tratamientos. Tiene sentido, ¿no? Cuando lo cuentas, tiene sentido. A mí. Y luego, por ejemplo, de forma específica a las mujeres, ¿vale?
las mujeres con un IMC alto pasan mejor la menopausia Imagínate. porque los estrógenos se almacenan en la grasa. Claro. Entonces tienen un almacén, de hecho, por eso cuando entramos en menopausia se nos almacena más grasa en la zona abdominal, ¿no? Y Sí. le llaman el chaleco salvavidas. Ah, Y tiene sentido que de repente nos salga un poco de tripa, ¿no? Cuando nunca hemos tenido y de repente no nos la podemos quitar de ninguna manera. No, es que la naturaleza tiene previsto que no te la quites, cariño. Porque te vas a regular mucho mejor hormonalmente gracias a esa grasa. mira, ¿ves? Todo se puede mirar desde otro prisma y aprender de ello, Sí. ¿no? Y luego las ventajas que tiene específicamente en maternidad. Las mujeres con IMC elevado, ¿vale? Para empezar, aguantan mejor los partos largos, ¿vale? Porque durante la dinámica de parto activo fuerte, ¿vale? La mayoría de las mujeres no quieren comer, les cuesta muchísimo comer. No hay manera de hacerlas tragar nada. Y casi no quieren ni beber nada que no sea traguitos de agua. Sí, sí, en ese momento no tienes hambre. Eso es. Y aquellas mujeres que tienen reservas grasas tienen capacidad de aguantar mucho mejor partos largos. Claro. ¿Vale? O sea, esto Sí. no me lo estoy inventando yo, ¿eh? Esto lo estoy sacando de evidencia científica. Sí. Podemos ir al libro de Sarah Wickham, a su web, y ahí está registrado, ¿no? Lo pondré, para cada episodio hago una página en mi web y lo voy a poner ahí en el apartado de recursos para Vale, que si genial. alguien lo quiere, pues que lo encuentre. Y luego, en situaciones de hemorragia, ¿vale? Se recuperan infinitamente mejor. O sea, tienen capacidad para perder más cantidad de sangre que mujeres con un IMC bajo. ¿Por qué? Porque debido a ese aumento de tamaño corporal, tienen más cantidad de sangre en su cuerpo. Entonces, no tienen la misma reacción que otras mujeres que han perdido la misma cantidad. Es como que se pueden permitir perder más cantidad de sangre y su recuperación va a ser mejor. Sí. Y luego, Sí. para mí hay otra ventaja, ¿vale? Y esta no la he encontrado a nivel de evidencia científica, no sé si es que no está estudiada, no, pero yo sí que me lo encuentro en mi práctica clínica. Y para mí esto es ley porque es que lo veo en mi día a día, ¿no? Y es que en el posparto, ¿vale? Estas mujeres con un IMC elevado llevan mejor el posparto emocionalmente y físicamente. Se recuperan mejor, se encuentran anímicamente mejor, es como que incluso se levantan antes. Vale. A mí me dan muchos menos quebraderos de cabeza que las mujeres delgadas, ¿no? Me encuentro con que mujeres delgadas, hay una palabra en inglés que nunca, no sé cómo traducirla, ¿vale? Que es depletion. Vale, voy a explicar este concepto, ¿vale? Y es la idea de que las mujeres durante el posparto es como que para producir esa cantidad de leche para el bebé, la sacan de todas sus reservas, no de lo que comen hoy, sino de todas las reservas que ellas almacenan en su cuerpo. Entonces su cuerpo se va consumiendo, por así decirlo, nutricionalmente, ¿vale? Entonces, mujeres muy delgadas tienen ese consumo corporal que las deja exhaustas, ¿vale? Mujeres con más reservas tienen una capacidad de nutrir a ese bebé con muchísima más facilidad sin que ellas se queden consumidas. O sea, siguen teniendo fortaleza, vitalidad, no se quedan sin reservas. ¿Vale? Tiene mucho sentido y qué importante fijarnos en los beneficios también, ¿no? Bueno, Laura, hemos dado un montón de detalle. Yo creo que mucha positividad también y buena energía, ¿no? Para las mujeres que se encuentran en esta situación, que entiendan que no tienen que aguantar ciertos tratos, que pueden quejarse también y pedir un cambio, ¿no? O sea, o cambiarte de hospital directamente o pedir un cambio dentro de tu hospital o poner una queja. Creo que también es muy importante decirlo. Y bueno, hemos hablado mucho del embarazo. Me gustaría continuar con las opciones del parto, así que si te parece, hacemos otro episodio donde vamos más en detalle, continuando con mujeres de talla más grande y hablaremos un poco más de detalle del parto. ¿Te parece? Me parece genial.
Sí. Venga, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo hoy, por el tiempo en hacer un poco de investigación con este tema. Y nada, y muchísimas gracias también a todas las que habéis escuchado. Espero que lo habéis disfrutado y nos vemos Gracias, la semana Paula. que viene. Si te ha gustado este podcast, dale al seguir, valora y escribe una reseña. Y comparte en tus redes sociales para que este podcast llegue a más mamás y familias. Puedes seguirme en Instagram @mybabymybirth. Y recuerda descargarte la app ONA de forma gratuita en App Store y Play Store, donde encontrarás las relajaciones de hipnoparto junto con un contador de contracciones u olas. Y si quieres profundizar en los temas que hablamos en el podcast, puedes adquirir nuestro pack digital de hipnoparto para conseguir tu mejor parto. Te veo la semana que viene.